Hola mis queridos videoyentes. Hace 3 días filmé un video que afortunadamente ha tenido bastante buen éxito. Eh, y seguramente es por el tema que se tocó, porque traté de abordar así sin diferenciarlos claramente, pero creo que sí se notó, aunque lo dejé asentado en el título del video. Hablé de las consecuencias del coronavirus y de la crisis económica brutal que se está viviendo ya y que promete agudizarse. Y esto también me generó un comentario de una muy querida amiga de hace muchísimo tiempo, una ex compañera del CCH del bachillerato, eh, que hizo una petición temática, ¿no? Y que sí, yo lo toqué también en ese punto y que lo he tocado en distintos videos. Eh, en uno de los primeros videos, cuando yo hablaba del poder como concepto de la ciencia política o de la sociología política, eh, decía yo que si bien Andrés Manuel López Obrador ganó abrumadoramente las elecciones del 2018, no se había hecho todavía del poder real del Estado. Y entiendo al Estado como algo mucho mayor que el gobierno. El gobierno de alguna manera es el brazo operativo del Estado, pero el Estado, tal como se define en ciertas perspectivas marxistas, es un espacio, y es un espacio virtual, ¿eh? O sea, no crean que la virtualidad empezó con estas maravillas de la internet y las computadoras y toda la cosa cibernética, no. Lo virtual es algo que no tiene un espacio definido. Y el Estado se puede entender precisamente como un espacio virtual en ese sentido. No tiene una sede directa, ni tampoco tiene actores claramente identificados, afiliados, en fin. Se habla de un espacio en el cual se dirimen los intereses de las clases dominantes, de los grupos dominantes. Aquí intervienen, por supuesto, las clases sociales encumbradas, por supuesto, todo lo que es la burguesía, todos los resabios de la aristocracia también, las élites eclesiásticas, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, los grandes, ¿no? Las grandes televisoras, las grandes radiodifusoras, las grandes cadenas de publicaciones impresas, revistas, periódicos, etcétera. Y también los intereses de los grupos, bueno, no los grupos, sino de las naciones que dominan el panorama internacional. Y lo dominan a partir de su fuerza militar, ojo, en primer lugar su fuerza militar, en segundo lugar su dominancia política diplomática y en tercer lugar, muy atrás, por su influencia cultural. Todo esto es lo que conformaría el Estado, es decir, es una estructura de dominación. Ajá. Entonces decir que un presidente de la República en un país como México es el jefe del Estado, pues es decir una exageración, es lo que se llama una hipérbole, ¿no? Porque si bien formalmente sí es el que comanda y el que está obligado a cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el Estado no se reduce a lo que está estipulado en la Constitución, porque hay un montón de espacios sociales, de espacios de comunicación, de espacios de intervención en la vida ajena, ¿no? Donde el poder sí se entiende como la capacidad de imponer a otros las decisiones de uno. Eh, el poder es de quien las puede, pues, ¿no? Para decirlo así, tautológica, pero muy claramente. ¿Quién es el poderoso? El que las puede. Y eh, creo que López Obrador es consciente de todo esto. No lo dice
de esta manera, pero sí actúa de esta manera. Él sabe que no puede violentar drásticamente a los intereses de los grandes poderes que influyen en la vida social y en la vida individual de los mexicanos. ¿Y qué podemos decir? O sea, estamos hablando, por supuesto, de los Estados Unidos, no solo de su gobierno, también de su enorme cantidad de superempresas, de sus fuerzas armadas, de sus servicios de inteligencia. Él sabe que se enfrenta a eso. ¿Por qué se enfrenta a eso? Porque las reformas que para México pueden ser muy importantes y que resultan en pérdidas minúsculas, resultarían en pérdidas minúsculas para la influencia de los Estados Unidos, para la economía de sus grandes empresas, para su influencia cultural, que es brutal, ¿no? O sea, el American Way of Life es, digamos, la forma de vida a la que aspiran grandes sectores de las clases medias mexicanas, prácticamente todos los sectores de las clases más encumbradas en México y de muy buena parte de la gente pobre del país. Claro, nos lo han vendido a través de productos preciosos del cine, de la televisión, de la música, de las revistas, de la cultura, en fin. No vayamos lejos. Todo lo que sucede en torno a los automóviles, esto viene de los Estados Unidos. Si bien Estados Unidos no es, digamos, la supremacía, por decir algo, de la industria cinematográfica, Hollywood nos hace que lo veamos así. En parte porque sí tienen buenas producciones, pero sobre todo porque el poder de distribución y de imposición de sus exhibiciones en las salas de cine mexicanas y luego en la televisión y en los videos y en los internets, en las redes, pues nos ha hecho ver que Estados Unidos es un gran país y que en Estados Unidos se vive bien. Se olvidan que es un país sumamente racista, que es un país brutalmente intervencionista, que es la nación que ha asesinado a la mayor cantidad de gente en la historia de la humanidad. Ya no recuerdo las cifras, yo hace mucho que no cultivo cifras, pero recuerdo haber visto que en lo que duró el siglo XX, incluyendo las guerras mundiales, Estados Unidos provocó más muertos que la propia Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas, cifras más, cifras menos, aquí no se puede dar un número exacto. ¿Qué cantidad de heridos quedó? ¿Qué cantidad de lisiados de guerra? ¿Qué cantidad de traumas de guerra dejó la Segunda Guerra Mundial? Fue brutal. Muchos hoy comparan la situación del COVID. La COVID, le dicen unos, a mí me gusta más decirle el COVID, aunque como les decía en el video anterior, el COVID o la COVID actúa con enfoque de género porque mata a muchos más hombres que mujeres, ¿no? Sin embargo, las cifras, a pesar de que nos asustan, porque híjole, a nivel de porcentajes va a haber muchos contagios, ya ha habido muchas muertes, ya hay muchas muertes. Espérense, no se acercan ni tantito, pero ni tantito, a la cifra de muertos que provocaron las dos grandes guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Pero nos da miedo, ¿no? Creo que está bien lo que nos dicen las autoridades, no solo las mexicanas. Entiendan que tanto la Secretaría de Salud como el Consejo Nacional de Salud, que está presidido por el presidente de la República, con el secretario de Salud como segundo de a bordo, todos los institutos nacionales del sector salud y por supuesto los sistemas estatales de salud, que se supone que a su vez deben de integrar a los sistemas municipales de salud, aunque en muchos municipios estos no existan, ¿no? Bueno,
Estas son las autoridades de salubridad. Y estas autoridades de salubridad son las que nos han venido informando y parece ser que solo en México hay prácticamente 2 informes diarios entre semana, porque sábados y domingos pues nada más son en la noche, donde los responsables de las políticas para detener y contener la pandemia en México nos dan cifras, cifras de las cuales mucha gente le gusta dudar. No tienen cifras alternativas, hacen inferencias aritméticas, ni siquiera matemáticas, mucho menos estadísticas ni probabilísticas, para decir que esas cifras son una mentira, ¿no? Y que nos están engañando. Pues nos estarán engañando o no, pero las medidas emanadas de este Consejo de Salud, este Consejo Nacional de Salud, son acatadas por la mayoría, ¿no? Ya somos muchos, cada vez más los que nos encerramos en nuestras casas, porque sabemos que el contagio es una realidad potencial, es decir, es una amenaza real, ¿no? De que sí ha habido muertos, que la enfermedad cuando te da a nivel grave o de plano ya muy, ¿cómo le llaman ellos? Espero que grave, crítico, en estado crítico, es una enfermedad terriblemente dolorosa, la sensación de asfixia es espantosa, no sé si alguien la haya vivido, pero es terrible, ¿no? Entonces es una muy, muy fea enfermedad y en muchos casos, por otras condiciones de mala alimentación, no es la mala alimentación del mexicano, es la mala alimentación que nos han impuesto a través de las grandes compañías de comida chatarra, la gran ingesta de refrescos. Tengo entendido que somos el país que más consume Coca-Cola, por ejemplo. Y estas formas de alimentarse han venido a sustituir a las formas tradicionales de alimentación de los mexicanos, que eran mucho más saludables. Ahora que soy diabético, he constatado ya también por experiencia propia algo que leí algunas veces antes de ser diabético, que tal vez el mejor cereal de todos, el que menos daños colaterales genera, es el maíz. Sin embargo, todavía hay gente que desprecia el maíz, ¿no? Hasta hay una expresión de un guerrerense, ¿no?, que le inventó y se adoptó en el ámbito político cuando se habla del maiceo. Es que los maicearon, es decir, los sobornaron, se vendieron por unos cuantos granos de maíz. Puede ser de trigo, puede ser de arroz, puede ser de cebada, puede ser de lo que quieran. Pero el cereal que menos dispara los niveles de azúcar en el cuerpo, y lo digo no solo por mí, sino porque la diabetes tengo entendido que es la enfermedad que tiene el segundo lugar de mortalidad en este país. Yo estoy hablando por millones de mexicanos que a fuerza de beber alcohol, a fuerza de comer pan, a fuerza de comer arroz, de comer pastas, fideos, espaguetis, ¿no?, de harinas refinadas, de gran ingesta de azúcar, pues nos hemos vuelto diabéticos, ¿no? Y la segunda comorbilidad en las muertes por coronavirus es precisamente la diabetes, ¿no? Otra, la hipertensión. Muchos mexicanos tienen hipertensión y no lo saben. Tendemos a ser obesos y no por la alimentación tradicional, sino por esta combinación extraña de comidas industrializadas, grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de sal, ¿no?, muchos carbohidratos. Una compañera mía, compañera de trabajo, muy ilustrada, muy congruente en su vida, confesó
me confesó pues a mí en el Facebook que ella es dependiente de los carbohidratos que le fascinan, que le encantan. Yo mismo, sabiendo cosas, después de haber sido infartado, después de haberme muerto y que me hayan revivido, estuve comiendo como si no hubiera mañana, ¿no? Y engordé hasta los 79 kilos, es decir, tenía yo un sobrepeso de casi 20 kilos, ¿no? Es mucho para un hombre de mi estatura. En fin. Entonces, este asunto de las cifras que fueron negadas apenas antier o el jueves por un locutor de uno de los noticieros más vistos en la televisión mexicana, Javier Alatorre, que dijo que no tenían sentido ya las cifras dadas por el equipo de salubridad, ¿no? Donde participa como coordinador ejecutivo, casi digamos que esa es la función, y vocero a la vez, por el doctor López Gatell, Hugo López Gatell. Y de plano le dijo a la ciudadanía, no le hagan caso a López Gatell. Y él ha sido el más enfático funcionario y figura pública que ha estado recomendando el encierro y la utilización de mascarillas por si en el supuesto caso tú eres un portador o yo soy un portador, pues asintomático o estoy en periodo de incubación, pues la mascarilla sí me sirve para evitar transmitir el virus a través de mis pocas gotas de saliva, a través de las mucosidades que se desprenden en cada estornudo. En fin, este señor, eh, me refiero a la Torre, se atrevió a decir así textualmente que ya no había que hacerle caso a López Gatell. Y se excusó al día siguiente con unos 3 tweets, algo así, diciendo que no lo dice abiertamente, pero deja ver que su intención era contrarrestar un poco el miedo porque el miedo hace mucho daño. Sí, pero el miedo también es una garantía de sobrevivencia. Y bueno, si esto es así, pues creo que debió haberlo dicho claramente, ¿no? Cuídense. Hay ciertas partes del mensaje de López Gatell, muy poquitas, yo casi lo he visto todas las noches, y no recuerdo ninguna en donde él nos dijera que no había que tener miedo, o que había que tener miedo. O sea, él no se refiere al miedo, se refiere a la evidencia contundente de que el contagio se da por contacto, por cercanía con otras personas que están infectadas. Entonces, decir así, no le hagan caso a López Gatell, es incitar a salir de casa, incitar a acercarse, incitar a quitarse todos los medios que cubren a la ciudadanía y generar una expansión de la pandemia que no tenemos idea y que va a ser horrible. Y lo peor es que va a desbordar la creciente capacidad hospitalaria de este país, porque tenemos que reconocer que una de las cosas muy buenas que ha estado haciendo López Obrador ha estado buscando la manera de expandir la capacidad hospitalaria, porque en los pocos casos, vaya, son pocos comparativamente con el número de contagios. El número de contagios es reducido con relación a la población total, ¿no? Pero aún así, se trata de salvar estas vidas en la medida de lo posible. Entonces, ¿dónde se salvan los que están en estado grave o en estado crítico? El estado crítico es porque o sobrevives o te vas, ¿no? En los hospitales. La mayor parte de la gente que se contagia se va a curar, dice el doctor Gatell, espontáneamente. ¿No le hacemos caso entonces? ¿No le creemos que, sobre todo la gente joven y que no tiene comorbilidades muy fuertes, es decir, que no tiene hipertensión, que no tiene diabetes, que no tiene inmunosupresión, que no tiene insuficiencia renal, que no tiene eh, estas enfermedades crónicas y degenerativas,
pues que ellos se van a curar solitos. No la van a pasar bien, son fiebres muy fuertes, son dolores muy fuertes, ¿sí? Son toses muy fuertes, y es terrible la de una tos fuerte. Sientes que se te rompen las costillas después de media hora, una hora de estar tose y tose y tose y no poder expeler nada. Bueno, estos se van a curar solitos, pero los que no, los que tienen que ir al hospital, es probable que saturen a los hospitales. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al sistema de salud mexicano? Pues que lo dejaron caer. Está dicho no solo por el presidente López Obrador, no solo por el secretario de Salud, no solo por los altos funcionarios del gobierno mexicano, sino por un montón de gente. Dejaron a medio construir 308 hospitales. Algunos de ellos pudieron terminarse en este periodo desde que López Obrador asume la presidencia hasta hoy. Otros no se van a poder reconstruir, aunque la perspectiva es reconstruirlos. Se ha expandido la capacidad de hospitalización porque se han adecuado otros hospitales que no están destinados para enfermedades respiratorias, se han adecuado para recibir una gran cantidad de enfermos de COVID. Y además se han adecuado también, y aquí sí, con la participación de la iniciativa privada, de algunos miembros de la iniciativa privada, el grupo Carso, por ejemplo, con la participación de las universidades, para hacer este gran centro de convenciones Banamex, así se llama, en un hospital improvisado para los enfermos no graves de COVID. Entonces creo que se está apuntando por el lado correcto. En este momento de crisis, en que se han crispado los ánimos, porque los medios de comunicación, yo sí les llamo de derecha, yo no les llamo conservadores, son peor que conservadores, ¿no? Algunos son plenamente fascistas, ¿no? Y otros simplemente son fundamentalistas del libre mercado, ¿no? Entonces cualquier intervención del Estado en la cosa del mercado o en las políticas económicas la ven mal, ¿no? Y han empezado a financiar y a pagar calumnias cada vez más descaradas, mentiras cada vez más brutales, ¿no? Lo último fue, vi un titular en el Reforma de que López Obrador estaba malgastando no sé cuántos millones de pesos, creo que eran 500 millones de pesos, algo así, en la compra de un estadio, ¿no? Este escándalo, este dicho, sucedió en diciembre. Bueno, pues ahora lo reviven, ¿no? Lo que dijo, ya les mencioné, este señor Javier Alatorre, ¿no? Las mentiras de Loret de Mola, que si viene un cirujano a tratar el cuello de López Obrador, que si está viejo, que si se va a morir, en fin. Yo creo que los que simpatizamos con López Obrador lo hacemos conscientes de que el hombre está haciendo lo correcto a pesar de estar brutalmente acotado por estos intereses. En fin, luego nos vemos.